Continuamos con el versículo 16. Pregunta número 71. En el versículo 16, ¿a cuánto le fueron hechas las promesas? Pregunta número 72. Diga el primero. Número 73, pregunta. Diga el segundo. Pregunta número 74. ¿A quiénes no fueron hechas las promesas según el versículo 16? Pregunta número 75. ¿A quién se refiere cuando dice y a su simiente? O y a tu simiente. Pregunta número 76. Cita el verso 16. Continuamos con el versículo 17. Pregunta número 77. Diga las tres primeras palabras del versículo 17. Pregunta número 78. En el versículo 17, ¿qué fue el pacto previamente? Pregunta número 79. ¿A los cuántos años después vino la ley? Pregunta número 80. ¿Abrogó la ley y el pacto según el versículo 17? Pregunta número 81. Diga las últimas cuatro palabras del versículo 17. Pregunta número 82. Cita el versículo 17. Continuamos con el versículo 18. Pregunta número 83. ¿Por quién es la herencia? Pregunta número 84. ¿Es la herencia por la ley? Pregunta número 85. Si la herencia fuese por la ley, ¿por qué no sería? Pregunta número 86. ¿Qué le concedió Dios a Abraham? Pregunta número 87. ¿Mediante qué le concedió Dios a Abraham la herencia? Cite el versículo. Pregunta número 88. Cite el verso 18. Continuamos con el versículo 19. Pregunta número 89. Diga la primera palabra del versículo 19. Pregunta número 90. Diga la pregunta del versículo 19. Pregunta número 91. ¿Por qué causa fue añadida la ley? Pregunta número 92. ¿Hasta cuándo fue añadida la ley? Pregunta número 93. ¿Fue ordenada por medio de quién? Pregunta número 94. Cita el versículo 19. Continuamos con el versículo 20. Pregunta número 95. ¿Es el mediador de uno solo? Pregunta número 96. ¿Cuánto es Dios? Pregunta número 97. Cita el verso 20. Continuamos con el versículo 21. Pregunta número 98. ¿Con qué comienza el versículo 21? Pregunta número 99. Diga la pregunta. Pregunta número 100. ¿Es la ley contraria a la promesa de Dios? Pregunta número 101. ¿Puede la ley vivificar? Pregunta número 102. ¿Cómo fuera la justicia si la ley dada pudiera vivificar? Pregunta número 103. Cite el versículo 21. Continuamos con el versículo 22. Pregunta número 104. ¿Quién encerró todo bajo pecado? Pregunta número 105. ¿Para qué encerró la escritura todo bajo pecado? Pregunta número 106. Cite el verso 22. Continuamos con el versículo 23. Pregunta número 107. Pero antes que viniese, ¿qué? En el versículo 23. Pregunta número 108. ¿Estábamos confinados bajo qué?
Pregunta número 109. ¿Encerrados para qué? Según el versículo 23. Pregunta número 110. Cita el versículo 23. Continuamos con el versículo 24. Pregunta 111. De manera que la ley ha sido ¿qué? Pregunta número 112. La ley ha sido nuestro hoyo para llevarnos ¿a qué? Pregunta número 113. ¿A fin de qué la ley ha sido nuestro valle? Pregunta número 114. ¿Qué significado tiene la palabra ayo? Pregunta número 115. Cita el versículo 24. Continuamos con el versículo 25. Pregunta número 116. ¿Quién vino según el versículo 25? Pregunta número 117. Como la fe vino, ya no estamos bajo qué. Pregunta número 118. Cita el versículo 25. Continuamos con el versículo 26. Pregunta número 119. ¿Por qué somos todos hijos de Dios? Pregunta número 120. Cita el versículo 26. Continuamos con el versículo 27. Pregunta número 121. Según el versículo 27, ¿qué hemos sido todos en Cristo? Pregunta número 122. ¿Cómo estamos en Cristo? Pregunta número 123. Cita el versículo 27. Continuamos con el versículo 28. Pregunta número 124. Según el versículo 28, ¿cuántas cosas no hay? Pregunta número 125. Diga el primero. Pregunta número 126. Diga el segundo. Pregunta número 127. Cita el tercero. Pregunta número 128. Diga el cuarto. Pregunta número 129. Diga el quinto. Pregunta número 130. Diga el sexto. Pregunta número 131. ¿Cuántas cosas somos nosotros según el verso 28? Pregunta número 132. ¿En quién somos nosotros todos vosotros uno? Pregunta número 133. Cita el versículo 28. Continuamos con el versículo 29. Pregunta número 134. ¿De quién somos nosotros según el versículo 29? Pregunta número 135. Ciertamente, ¿de qué linaje somos? Pregunta número 136. ¿Y herederos según qué? Pregunta número 137. Cita el versículo 29. Hasta aquí hemos llegado al final del capítulo 3. Felicidades para todos los que están estudiando este libro tan importante, esperando un próximo video donde estaremos estudiando el capítulo 4 de Gálatas.